Capítulo 113. Los cazadores. Zoe Nixade. Zoe miró fijamente al adolescente mayor con un dejo de temor y confusión. Parecían fuera de lugar. Los diversos seres reunidos que se movían a su alrededor no habían notado la nueva presencia, pero no tardarían en hacerlo. En este mundo, los seres poderosos adoptaban toda clase de formas. Ella había vivido lo suficiente para aprenderlo. Al alcanzar cierto nivel de poder, el mundo comenzaba a doblegarse a tu alrededor. Eso era lo que diferenciaba a los dioses mayores de los dioses menores. ¿Por qué, entonces, apareció tan repentinamente la aparición de esos dos seres? ¿Acaso aquella extraña asamblea de monstruos que operaba en grupo los había llamado? ¿Eran ellos sus líderes? Lograr que los monstruos no actuaran por instintos bestiales no era tarea fácil. Quizás incluso requiriera la intervención de un ser superior. De ser así, estaban condenados. La pequeña posibilidad se había esfumado y lo mejor era que murieran con dignidad mientras tuvieran la opción. Pero no parecían pertenecer a este lugar y, finalmente, sus ojos divisaron a los dos semidioses y su confusión aumentó. El adolescente mayor permanecía allí de pie, con el cabello rubio oscuro que le caía desordenadamente sobre la frente y ojos color avellana que reflejaban la luz. Una máscara sujetaba su cintura, contrastando con su ropa. Ella percibió la misma atracción en el hombre mayor y afeminado que estaba un paso detrás de él, como un guardia listo para moverse al instante. De hecho, era aún más fuerte a su alrededor. Sus ojos se entrecerraron y luego se abrieron de par en par en señal de reconocimiento. Perky Jackson y Annabeth Chase. Así que, al final, sí que habían venido. Y había otra, una figura corpulenta detrás de ellos, de piel pálida con marcas doradas que le cubrían el cuerpo. Su figura era musculosa y delgada a la vez, pero no de forma grotesca. Zoe frunció el ceño y sintió el movimiento de los cazadores, notando al mismo grupo que ella. El adolescente mayor que estaba al frente extendió la mano y de repente la luz comenzó a condensarse, chisporroteando a su alrededor en una especie de gran halo, con la sombra de sus alas extendiéndose por toda la zona. La masacre que siguió la dejó casi con el deseo de pasar desapercibida. Cuando mi aura angelical se activó, provocando que una ola de energía cubriera mi forma al activarse mi única habilidad defensiva. La zona a la que habíamos llegado era enorme. Una caverna que se extendía a lo largo de lo que debían ser varios campos de fútbol, con un techo tan alto que se perdía en la sombra. Pilares de piedra tan gruesos como secuoyas sostenían la estructura y una cascada caía en un río sinuoso que atravesaba la enorme área, creando una poza de agua que rodeaba el enorme edificio en el centro. El techo era un cielo abierto que proyectaba una luz parpadeante sobre la escena. Lo examiné con interés. Y enseguida me fijé en las jaulas, más que en todas las demás figuras que se movían a mi alrededor. Había docenas de ellas esparcidas por el suelo, apiladas sobre plataformas, colgando de cadenas. La mayoría estaban vacías, pero algunas contenían figuras en su interior. Todo el lugar olía a óxido y sangre vieja, lo cual, dicho claramente, no era una buena señal para los seres que vagaban por allí. Y por todas partes, movimiento. Cientos de ellos. Criaturas que nunca antes había visto merodeaban entre las jaulas. Seres humanoides con armadura negra, demonios, según mi análisis. Monstruos griegos se mezclaban entre ellos. Sabuesos infernales del tamaño de coches. Empuzas con piernas desiguales. Lestrigones que portaban enormes garrotes. Pero no luchaban entre sí. Trabajaban juntos, organizados como soldados. En general y fue un montaje extraño. La escena estaba mal. Los monstruos no cooperaban así. Apenas se toleraban entre sí en el mejor de los casos. Pero estos se movían con disciplina. Las patrullas seguían rutas establecidas. Los guardias permanecían firmes. Algunos cargaban suministros en carros mientras otros vigilaban. La Brigada del Caos había construido algo aquí. ¿Por qué? Un silencio sepulcral se apoderó del amplio espacio.
Mahoraga se movió ligeramente, y las marcas doradas en su piel pálida brillaron con más intensidad. El rostro de Perky se iluminó con una sonrisa maliciosa, y su mano ya se extendía hacia contracorriente. Annabeth pareció desconcertada, con los ojos grises muy abiertos al contemplar la enorme cantidad de enemigos. Entonces notaron mi aura. Todas las miradas se volvieron hacia él. Cientos de ellos. La mirada fija en nuestra posición. Hubo un momento de silencio. La confusión de un grupo que no reconocían brillaba en sus ojos, una mezcla de inteligencia y bestialidad. Luego, buscaron respuestas en los demás, respuestas que nadie tenía. Fue un demonio quien se estremeció. Sus ojos divisaron las alas tras de mí y el poder sagrado que comenzaba a concentrarse lentamente. Por un instante, pareció confundido, antes de que su rostro se contrajera y el demonio ladrara órdenes. Entonces, al darse cuenta de que éramos intrusos, toda la fuerza se abalanzó sobre nosotros. Apreté el puño y luego me lancé hacia adelante con fuerza. El primero me alcanzó. Era una especie de monstruo acorazado con una cuchilla por brazo. Blandió un arma. Con la facilidad propia de quien lucha contra oponentes normalmente más fuertes que yo, me hice a un lado y lo atravesé de un solo tajo. Y entonces solté un grito y mi espada siguió atravesando a la docena de monstruos que tenía detrás. El tiempo se ralentizó y luego se reanudó cuando les permití siquiera intentarlo. Otro se abalanzó sobre mí, una bestia acorazada y corpulenta con un brazo afilado como una navaja que brillaba bajo la luz. Atacó con furia. Me aparté con una sonrisa, mi espada describiendo un arco plateado que cortó limpiamente su peto, salpicando sangre negra. El columpio no se detuvo y atravesó sin piedad a otros 5 monstruos que se acercaban mientras yo me movía a toda velocidad. Una docena de seres se desplomaron en una cascada de miembros cercenados y aullidos, sus cuerpos plegándose como marionetas rotas. Mi espada silbó en el aire y yo me moví, enfocando y desenfocando mi percepción agudizada. Resultaba casi extraño estar a ese nivel de poder, sabiendo lo superado que debía estar. Imaginaba que si mantenía mi percepción baja, sería más fácil sorprenderme si ignoraban mi velocidad pura. Me reí, girando sobre mis talones para encarar la siguiente oleada, mi espada danzando en círculos perezosos y cortando a cada oponente que aparecía a mi lado. Y probablemente no debería estar disfrutando de esto, ¿verdad? Al instante siguiente, impulsé otra ráfaga de velocidad y me lancé hacia adelante, atravesando a otra docena de seres, algunos con armadura que se rompió bajo la fuerza de mi espada y otros con una piel gruesa, mejorada naturalmente, que se separó fácilmente. Esquivé un golpe con facilidad, el diablo, que se encontraba en el reino de la alta sociedad, se burló y retrocedió rápidamente como si supiera al instante que no sería rival para él. Se formó un círculo demoníaco. Otros magos encapuchados se unieron a él. Humanos y se formaron círculos mágicos. Un círculo demoníaco surgió bajo sus pies, pulsando con luz roja. Círculos mágicos florecieron a su alrededor, uno para cada uno. Naranja fuego, azul crepitante, verde arremolinado, blanco aullante. El aire se espesó, cargado de poder puro. Levantaron las manos al unísono. Los círculos estallaron. Las llamas rugieron desde el principio, un colosal dragón infernal se enroscaba hacia arriba, con las fauces abiertas mostrando dientes fundidos, abrazando el suelo hasta convertirlo en vidrio mientras se precipitaba hacia mí. Del segundo rayo surgió una tormenta de lanzas eléctricas que se ramificaban como venas, grietas atronadoras que partían el cielo, arqueándose con una furia cegadora. Desde el tercer tramo, los vientos aullaban, un tornado de fragmentos afilados como navajas, azotando los escombros en un vórtice de destrucción que arrasó la distancia que me separaba de los escalones del gran edificio situado en el centro de la gran abertura. La tierra tembló a partir del cuarto día, picos de piedra surgieron como lanzas del infierno, pilares dentados se alzaron hacia el cielo, rocas desmoronadas cayeron como una avalancha de fatalidad. Todo se fusionó en una explosión cataclísmica, un torbellino arremolinado de elementos, el fuego entrelazándose con los relámpagos, el viento alimentando las llamas, la tierra crujiendo en el caos.
Observé cómo todos combinaban su magia en lo que parecía ser un movimiento ensayado por un ser más poderoso. La tierra se resquebrajó, el aire ardió. Una gran explosión sacudió toda la zona y la energía estalló contra los muros del laberinto, causando incluso algunos daños a los muros reforzados. Pero yo ya me había ido, desvaneciéndome entre la tormenta. Reaparecí tras el primer mago, mi espada rozando su cuello. Su cabeza cayó, su cuerpo se desplomó mientras el círculo de fuego se extinguía. Giró hacia la siguiente, separando capucha y columna vertebral en un arco perezoso, con el relámpago chisporroteando en medio del crepitar. El tercero jadeó y lo atravesé sin problema. El cuarto apenas se giró antes de que mi espada lo partiera de hombro a cintura, convirtiendo las estacas de tierra en polvo. Los 4 siguientes fueron aniquilados con igual rapidez por un simple tajo de mi espada. Se lanzó un golpe casual contra el diablo, pero un artefacto explotó y lo envió lejos en el último momento. El diablo rodó y gruñó, con artefactos brillando en sus muñecas. Enarqué una ceja. Tenía la muñeca quemada y el artefacto destruido. Él contraatacó, desatando zarcillos de energía demoníaca que se deslizaron hacia mí. Al dejarlos pasar, detonaron en una nube de niebla corrosiva que comenzó a erosionar el suelo. Retrocedí con una sonrisa divertida. Oscuros zarcillos comenzaron a cubrir su cuerpo y él intentó retroceder. Obviamente, era una especie de as bajo la manga para él. Le lancé un tajo al cuello y todos los tentáculos se alzaron, apenas logrando bloquearlo. Mi espada lo atravesó con facilidad, pero los tentáculos apenas consiguieron hacer retroceder al mismísimo diablo. Así era estar del otro lado. El diablo retrocedió derrapando y respirando con dificultad, como si acabara de agotar casi todas sus reservas de poder. Aceleró el ataque, intensificando una ráfaga de lanzas de fuego. Me desvanecí en un instante, reaparecí dentro de su guardia. Mi espada atravesó el brazalete de su brazo derecho, destrozando la armadura que llevaba con facilidad. Un último golpe, limpio, que le atravesó el cuello. Su cabeza golpeó el suelo con un ruido sordo, con los ojos desorbitados por la conmoción. Miré a Michael, que ya se había ido. La realidad se desdibujaba a su alrededor mientras se movía a velocidades que hacían que mi combate pareciera lento. La mayoría de los seres humanoides simplemente se convirtieron en polvo. Mientras que los monstruos, simplemente dejaron de existir. Grupos enteros desaparecieron en el tiempo que tardé en matar a uno solo. Había matado a unos cientos, con una apariencia impasible e indiferente. Mahoraga permaneció junto a Annabeth, haciendo guardia. La matanza continuó durante unos pocos segundos. Cuando se disipó el polvo, el suelo estaba cubierto de cadáveres. Cientos de ellos. El suelo de la enorme abertura estaba cubierto de polvo de monstruo y restos de demonios. Miré a mi alrededor y asentí con la cabeza. Perky se quedó cerca de donde habíamos empezado, Riptide en mano, un gran sabueso muerto a sus pies. Su rostro reflejaba frustración. ¿Me puedes dar una oportunidad?, se quejó. No he podido hacer nada en toda esta misión. A pesar de la situación, casi me reí. El movimiento me llamó la atención. La mayoría de las demás jaulas parecían albergar monstruos o diversos seres sin inteligencia. Las jaulas en sí eran de naturaleza mágica, pues el poder fluía a través de la resistente aleación que formaba los barrotes. Caminé hacia una de las jaulas más grandes que se encontraba cerca del centro de la caverna. En el interior, varias figuras se apiñaban juntas. Mujer. Me miraban fijamente, con los ojos entrecerrados. Michael apareció a mi lado en un abrir y cerrar de ojos, ni un pelo fuera de lugar a pesar de la carnicería que acababa de provocar. ¿Qué encontraste?, pregunté. Michael observó la caverna con expresión pensativa. Parece ser una especie de puerto de contrabando. Lo cual es de esperar dada la naturaleza de este laberinto. ¿Para qué se molestarían?, pregunté frunciendo el ceño. ¿No podrían simplemente usar círculos de teletransportación? En efecto, a menos que estuvieran transportando mercancías a zonas donde carecen de acceso a las barreras que impiden la teletransportación, dijo Michael.
lo cual existe en muchos lugares debido a la estricta seguridad entre las facciones. Sí, probablemente esa era la respuesta. Quizás debería haberlo previsto. Había una razón por la que Annabeth había mencionado el laberinto. Perky y Annabeth se unieron a nosotros, seguidos por Mauraga. Los ojos grises de Annabeth escudriñaron intensamente su entorno mientras entrábamos en el gran edificio situado en el centro del amplio espacio abierto. ¿Así que la Brigada del Caos está aquí abajo usando este espacio?, preguntó Perky, mirando a su alrededor las cajas esparcidas. Annabeth asintió lentamente, con expresión preocupada. Parece que sí. Por lo que se ve, es una especie de centro de almacenamiento y distribución. Perky suspiró, pasándose una mano por el pelo. Así que bajamos aquí para evitarlos, solo para acabar topándonos con una operación secreta. Su tono era seco, casi resignado. Bueno, podría ser peor, admitió tras un momento. Probablemente hicimos bien en tomar este camino y no puedo decir que verlos morir en segundos haya sido una tarea difícil. Annabeth frunció el ceño profundamente, claramente absorta en sus pensamientos. Las implicaciones de esto son inquietantes. ¿Tú crees? Pregunté, arqueando una ceja. Es bastante natural que le den uso a este lugar. Yo lo haría. El laberinto era una ruta de contrabando perfecta. Imposible de seguir, en constante cambio, con salidas por todas partes. Era casi demasiado conveniente. Annabeth se giró para mirarme, con sus penetrantes ojos grises. Dijiste antes que el laberinto se movía a tu alrededor. Intentó arrastrarte a través de un pasadizo secreto cuando llegaste. Hice una pausa, recordando nuestra entrada. Tenía razón. El laberinto había intentado activamente sellar la entrada. Lo cual implica, continuó Annabeth, adoptando ese tono de sermón que le daba cuando resolvía un rompecabezas, que no solo han encontrado pasadizos ocultos, sino que el propio laberinto estaba actuando en tu contra. Deliberadamente. Eso sí que era un poco más preocupante. Podría verme capaz de hacerlo, ya que sin duda querría tener en mis manos un recurso que me permitiera atravesar zonas restringidas sin ser detectado. Perky se detuvo de repente, mirando una jaula más grande. Varias mujeres nos miraban fijamente. Uno de ellos, en la parte delantera, de forma particularmente brusca. Jackson, afirmó el cazador. Perky parpadeó antes de que sus ojos se abrieran de par en par. Nick-Sade, dijo Perky, con el rostro iluminado por el reconocimiento. ¿Qué hacéis aquí? Annabeth parecía pensativa y sumida en sus pensamientos, pero sonrió al oír las palabras de Perky. Obviamente los capturaron, Perky. Sí, ya lo sé, dijo Perky a la defensiva. Solo pensé que los matarían. Zoe lo fulminó con la mirada. No esperaba verte aquí, muchacho, dijo ella, mirándolo con expresión inquisitiva. Sobre todo teniendo en cuenta tu reticencia anterior a venir. Perky miró la jaula y luego a Zoe. Dije que quería esperar refuerzos, ¿recuerdas? De repente esbozó una sonrisa cínica. Además, dejaste bastante claro que no me querías en esta misión de todos modos, añadió. Habrías interferido con nuestros planes, replicó el joven Hunter con zona. Y tú no eres de fiar. Y viéndolo bien que te ha salido el plan, y hizo un gesto exagerado hacia las rejas que los rodeaban. Quizá habría sido mejor que hubiera intervenido. Uno de los cazadores más jóvenes se irritó. ¿Cómo te atreves? Quiero decir, el alojamiento se ve genial, continuó Perky, sonriendo. Muy, seguro. Realmente se ajusta a tu personalidad reservada. Los cazadores fruncieron el ceño. Annabeth observó la escena con una sonrisa genuinamente divertida. Zoe simplemente frunció el ceño. Estos serán, pues, los cazadores de Artemisa. Evalué su poder y me sorprendió un poco encontrarlo en la clase alta. ¿Qué pasó? Pregunté finalmente, haciendo notar mi presencia una vez más. El cambio en la forma en que me consideraban era evidente. Podía ver cómo me evaluaban.
A diferencia de Perky, a quien miraban abiertamente con desconfianza, y de Annabeth, a quien observaban con pasividad, pude ver que eran más comedidos cuando se trataba de mirarme a mí y a Michael. Zoe suspiró, sus ojos se posaron fugazmente en Perky antes de observarme con atención. Fuimos atacados por estas criaturas en nuestro viaje hacia el oeste. Parece que la noticia de la misión se había extendido y que una fuerza considerable nos esperaba. Annabeth suspiró aliviada. Parece que tomamos la decisión correcta. Si bien estoy segura de que con tu ayuda no habría habido problemas, tampoco habría sido una exhibición silenciosa. Perky frunció el ceño. Así que había un montón de trampas esperándonos. ¿Lo sabías? Su voz se tornó afilada por la ira, sus ojos centelleaban. ¿Y no te pareció oportuno advertirnos? Supongo que intentar minimizar nuestra participación nunca iba a funcionar, lo cual fue bueno porque no representó un gran problema. Al fin y al cabo, estaba ayudando a liberar a una diosa, moviéndome de una forma que la mayoría de los seres divinos no podían. La principal razón por la que quería mantener mi participación en secreto era para que no me vieran venir. Si a Zeus le molestara que yo salvara a una diosa olímpica, y encima una orgullosa cazadora que odiaba a los hombres, dejaría que Azrael se encargara de esa situación. No, dijo Annabeth. Solo lo sabemos gracias a nuestro amigo, que tiene información sobre una influencia externa que participó en la captura de tu señora, como tu experiencia aquí te habrá podido confirmar. ¿Y quiénes son esos amigos tuyos? Preguntó Zoe, pero noté que su tono era cauteloso. Yo soy Kai, dije, señalándome a mí mismo. Y este es Michael. ¿Sois dioses? Preguntó con tono dubitativo. Un poder así sin duda lo sugiere. No sonreí. Somos ángeles, por si no lo habías adivinado por las alas. Los ojos de Zoe se entrecerraron peligrosamente. ¿Ángeles? Su voz denotaba una clara incredulidad. ¿Pretendes que crea en los siervos de un dios que no se han visto en muchas eras? Preguntó, aunque su tono era apagado. Pude ver cómo los otros cazadores intercambiaban miradas, algunos confundidos, otros escépticos. Estoy seguro de que la única razón por la que me libré de una andanada de insultos fue el instinto de autoconservación natural del que, según me habían dicho, carecía por completo al enfrentarme a seres más fuertes que yo. Acabamos de matar a varios cientos de tus captores en menos de 10 segundos, señalé con suavidad. No sé qué otra prueba necesitas. La prueba de que no necesitamos mentir. Los seres poderosos existen en muchas formas, replicó Zoe, aunque su tono ya no era tan seguro. Podríais ser dioses con los que no me he encontrado. Michael habló por primera vez, visiblemente molesto porque desconfiaban de mi palabra. ¿Conoces otros panteones, verdad? Como cazador de Artemisa. Zoe frunció los labios. Sé de varios dioses desconocidos mencionados de pasada por mi señora y... Los demás cazadores la miraron sorprendidos. ¿Pero esperas que crea que sois ángeles? Preguntó Zoe. La miré fijamente sin expresión. Tu creencia es tuya, pero dudar de las palabras de mis hermanos lo convierte en un problema mío, dijo, manteniendo su voz potente y tranquila a pesar del breve tartamudeo. Le lancé una mirada con una ceja alzada. Entonces, las alas de Michael se desplegaron aparentemente de la nada detrás de él. 14 pares de alas doradas e impolutas surgieron y se extendieron poderosamente tras él. Los hijos de Nyx tienen alas, al igual que muchos otros seres. Eso no prueba lo que afirmas, dijo Zoe, con aparente firmeza. ¿Tengo necesidad de mentir? No, dijo Zoe, negando con la cabeza. Entonces, ¿por qué iba a mentir? Dije secamente. Simplemente es difícil creer tal afirmación, concluyó Zoe. Es decir, si ni siquiera eso te hace replantearte las cosas, no me sorprende que te capturaran, comentó Perky. Además de que has visto varias criaturas que no son muy griegas, si me permites decirlo. Estabas literalmente rodeado de demonios. Zoe le lanzó una mirada fulminante antes de volver a prestarme atención. ¿Y por qué, los ángeles, se preocuparían por los asuntos del Olimpo?
Porque alguien ajeno a tu panteón está involucrado en la captura de tu diosa, dije simplemente. La Brigada del Caos. Son una organización de seres sobrenaturales renegados de múltiples facciones. Demonios, magos renegados y diversos monstruos controlados. Y no solo el panteón griego los ha visitado. Permaneció en silencio durante unos segundos. Muy bien, no me detendré a cuestionar sus afirmaciones. Si no es mucha molestia, dijo con fingida dignidad. Agradeceríamos nuestra libertad. Me acerqué a la jaula y examiné los barrotes. Una energía mágica fluía a través de ellos formando patrones complejos. Excelente trabajo. La aleación en sí estaba reforzada con un lenguaje rúnico, lo que permitía que la magia fluyera a través de ella para fortalecerse. Me elevé ligeramente y estrellé un cristal contra la jaula con la fuerza suficiente para provocar grietas en el metal chapado. Tras unos minutos más de interrogatorio, dejé a Annabeth hablando con ellos mientras yo registraba la zona con curiosidad. Más allá de la masa de cuerpos y sangre que se había acumulado rápidamente, había toda una zona que había sido trabajada previamente antes de que fuéramos atacados por los muchos seres que residían allí. La estructura central resultaba impresionante de cerca. 3 pisos de altura, construidos con una extraña combinación de piedra antigua y materiales modernos. Columnas bordeaban la zona principal, dejando el edificio principal abierto. Dentro había círculos de teletransportación y cajas apiladas contra las paredes, cada una marcada con un símbolo diferente. Una sonrisa maliciosa se dibujó en mi rostro y Michael me miró divertido. ¿Debo hacer que esto sea transportado, mi señor?, preguntó Michael. No hace falta, dije distraídamente, mientras mi mano se disponía a convertir todos los materiales en partículas de energía. Luego examiné los diversos objetos mágicos. Mi mirada se detuvo en una pila de lo que parecían collares de metal oscuro, cada uno con líneas brillantes grabadas. Tomé uno, activando así mi tasación. Collar de control de monstruos raro. Descripción. Restricción encantada diseñada para suprimir y controlar la voluntad de monstruos y criaturas mágicas. Ignora las resistencias naturales mediante una combinación de magia vinculante y sumisión al dolor. Así que así era como conseguían que los monstruos cooperaran con tanta eficacia. Básicamente, lobotomías mágicas. Dudo que pudiera usar esto para el cielo a menos que quisiera optar por la subyugación. Aún así, el trabajo de encantamiento era interesante. Los hice desaparecer a todos en mi inventario para estudiarlos posteriormente. Adentrándome en la zona de almacenamiento, encontré un armero. La mayoría de las armas eran de bronce celestial, mientras que otras eran de diversos materiales. Junto con armas de oro imperiales que la Brigada del Caos probablemente había robado de varios campamentos de semidioses. Pero algunos me llamaron la atención. Una daga con runas de hielo que pulsaban con energía fría. Una espada corta que parecía vibrar a una frecuencia capaz de perturbar los escudos mágicos. Una lanza con un encantamiento que le permitía regresar a la mano de quien la empuñaba. Todas estas mejoras eran de nivel relativamente bajo, pero podían potenciarse. No era frecuente encontrar armas con encantamientos reales que pudiera estudiar y, potencialmente, copiar. Bueno, dejando de lado la bóveda celestial, no creo que hubiera ni un solo encantamiento sencillo allí dentro. Me recordó que quería ver qué se podía copiar en mi arma. Sonreí y también los hice desaparecer en mi inventario. ¿Encontraste algo bueno?, preguntó Perky desde el otro lado de la habitación. Depende de tu definición de bueno, respondí. La mía estaba distorsionada por culpa del cielo. ¿Tú? Sobre todo cadáveres y armas, dijo encogiéndose de hombros. Annabeth se centra principalmente en la arquitectura. Un estuche que estaba encima de una caja me llamó la atención. Me acerqué y lo examiné. En cuanto estuve cerca, pude sentir la energía curativa que emanaba de él. Lágrimas de fénix raro. Descripción. Gotas curativas especiales creadas por el poderoso linaje demoníaco de los fénix, capaces de curar casi cualquier herida o envenenamiento a nivel normal. Extremadamente raras y valiosas. Miré dentro de la caja.
Al menos una docena de viales. Si no hubiera conseguido el Santo Grial, esto habría sido un hallazgo increíble. Había llegado a comprender que tenían un valor descomunal como objeto curativo. Examiné las lágrimas de Fénix con más detenimiento. ¿Podrían recrearse sus propiedades curativas? ¿Replicarse en mi organismo? Los viales desaparecieron en mi inventario. Tendría que experimentar más tarde para averiguarlo. La Brigada del Caos había estado acumulando importantes suministros médicos. O bien se preparaban para sufrir grandes bajas, o los vendían en el mercado negro. Probablemente ambas cosas. Los cazadores también se habían dispersado por el almacén, examinando las distintas mercancías con interés profesional. Zoe estaba de pie frente a un mapa en la pared, con expresión preocupada mientras seguía con el dedo las rutas marcadas. Pasé los siguientes minutos recorriendo el resto del edificio, recogiendo todo lo que parecía remotamente interesante o valioso. Más armas. Componentes mágicos. Incluso algunos libros sobre diversas teorías mágicas podrían resultar útiles. Michael se había dedicado a revisar sistemáticamente las demás jaulas de las instalaciones, liberando a los cautivos. La mayoría eran espíritus menores de la naturaleza que desaparecían en cuanto eran liberados, huyendo de vuelta a sus dominios sin dar las gracias. Para cuando estuve satisfecho de haber cogido todo lo que valía la pena llevarse, habían pasado unos 20 minutos. ¿Estamos listos?, preguntó Michael, sin dejar de estar a mi lado. Creo que sí, respondí, dirigiéndome hacia la salida. He terminado de saquear y liberar todo lo que valía la pena. Así que esto no ha sido una pérdida de tiempo. Me alegro, dijo Michael con un dejo de diversión. Aunque no me importaría quedarme quieto y acabar con cualquier rastro de su repugnante presencia. Creo que olvidamos dejar a uno con vida para interrogarlo. Chasqueé la lengua. Al menos ya sabemos por qué Perky consiguió matar a alguien. Michael se rió. Quizás sea lo mejor. Si bien alterar las operaciones aquí abajo las habría retrasado, sospecho que nuestra ventaja de la sorpresa se habría esfumado. Los cazadores se habían reagrupado cerca de la entrada, con las armas preparadas, y ahora que estaban libres y armados parecían mucho más alerta. Comencé a dirigirme hacia la salida, seguido naturalmente por mi pequeño grupo. Zoe y sus cazadoras nos miraron con confusión. ¿Qué estás haciendo?, preguntó ella. Es hora de irme, respondí simplemente. No tengo ganas de quedarme aquí. ¿Y nosotras? Su tono ahora era cortante. Nosotras también deseamos apresurarnos a encontrar a Nuestra Señora. Buena suerte, dije asintiendo. Su rostro se contrajo. ¿Simplemente nos abandonarías en este laberinto? Hice una pausa y la miré de reojo. Abandonar es una palabra dura. Es preferible dejarte seguir tu camino. Estoy segura de que encontrarás la manera de salir por tu cuenta. Se sonrojó levemente. Nuestro conocimiento sobre el tema no es obvio. Y tú eres una situación particular. El camino de una secta lésbica es empinado y duro, dijo Perky, solo para recibir una bofetada de Annabeth. Como Perky dijo aquí con otras palabras, creo que te desenvolverás mejor, y solo dije con una sonrisa inocente. Sus ojos brillaron con una mirada peligrosa. Llevamos días prisioneras. No conocemos esta parte del laberinto. Nuestra Señora sigue en peligro. Su voz se endureció. Llegas, nos liberas y luego simplemente, ¿te vas? ¡Qué malvados somos!, respondió Perky con los brazos cruzados, incapaz de contenerse. Esta vez Annabeth no lo detuvo, mirando a los cazadores con un dejo de molestia. Sois los cazadores de Artemisa, señalé. Seguro que podéis orientaros en un laberinto mágico. Lleváis siglos haciéndolo. Durante 2000 años he cazado monstruos y sorteado peligros, dijo Zoe con voz gélida, cargada de furia contenida. Pero no soy tan ingenua como para vagar a ciegas por el laberinto de Dédalo sin guía. El laberinto cambia y guarda muchos misterios. Ha cobrado la vida de héroes mucho más grandes que yo. Tenemos nuestros propios planes y, por lo que parece, te alegraste de que nadie más te acompañara, respondí secamente. En realidad, no quería cargar con ellos.
Zoe frunció el ceño. Necesitamos tu ayuda. Al ver el ceño fruncido de su cazadora, ella simplemente suspiró. La máxima prioridad es garantizar la seguridad de Nuestra Señora. Los dioses no pueden ayudarnos y lo único que nos han proporcionado es una misión enviada a un grupo de niños que se esconden en el bosque. Hizo una pausa y luego continuó, con un tono más pausado. No confiaría mi ayuda a ningún hombre. Ni a un dios, ni a un héroe, ni a ningún ser masculino que habite la tierra. Su mirada recorrió a Michael y a mí. Pero tú eres diferente. Un ángel. Un ser que nos liberó sin exigir pago alguno ni alardear de sus hazañas. Uno de los cazadores más jóvenes pareció incómodo con esta confesión, pero Zoe continuó. Por lo tanto, unirme a tu grupo parece la mejor opción. Si hubiera sabido que Jackson contaba con tales aliados, te habría esperado. Annabeth intervino con voz pensativa. Zoe fue una vez una Hespéride. Una ninfa que cuidaba el jardín de las Hespérides. Sería útil si queréis jugar con inteligencia. Zoe le dirigió una mirada que era en parte de molestia, en parte de respeto a regañadientes por el conocimiento. La observé por un momento. Hablaba en serio. Desesperada, incluso, aunque lo ocultaba bien tras esa máscara de compostura. De acuerdo. Puedes venir con nosotros, dije. Pero no causes problemas. Tenemos nuestra propia misión y no implica cuidar niños. Parpadeé levemente mientras el progreso de los fragmentos divinos aumentaba ligeramente. No necesitamos que nos cuiden, Lord Ángel, respondió Zoe con frialdad. Somos cazadoras de Artemisa. Nos hemos enfrentado a horrores inimaginables. Bien, y miré a Michael, que parecía estar evaluándolos. Vámonos, dijo Michael, mirando a su alrededor con genuino disgusto. Y comenzamos a caminar de regreso por el sendero por el que habíamos venido. Justo al llegar al umbral de la gran abertura que conducía de nuevo al laberinto, me giré para contemplar el vasto espacio abierto. Tras observar por un instante los cadáveres esparcidos, me invadió una sensación salvaje. Una con la que me sentí identificado, Michael. ¿Por qué dejar pruebas? La luz comenzó a condensarse en mi mano, tomando forma de lanza de pura energía radiante. El arma era enorme, de al menos 2,5 metros de largo, y sus filos se endurecían hasta convertirse en puntas afiladas como navajas a medida que el poder angelical llenaba su estructura interna. El pozo vibraba con una fuerza apenas contenida, lo suficientemente brillante como para proyectar sombras intensas sobre toda la caverna. Perky y Annabeth entrecerraron los ojos ante la luz, mientras que las cazadoras se estremecieron abiertamente ante la repentina demostración de poder. Preparé el brazo y lancé la lanza. El arma silbó en el aire como un rayo de luz, dejando tras de sí una inmensa cantidad de calor. Atravesó el pilar de soporte principal del edificio central, continuó a través de la pared trasera y detonó en el interior de la estructura con una fuerza que hizo temblar la tierra. Por un momento, no pasó nada. Entonces el mundo explotó. La onda expansiva impactó primero, un muro de fuerza que abrió grietas. Luego llegó la luz, tan brillante que cegaba incluso con los párpados cerrados. El sonido no tardó en llegar, un rugido de destrucción que sacudió los cimientos mismos del laberinto. El edificio central simplemente dejó de existir. Un instante antes, allí estaba. 3 pisos de piedra, acero y una infraestructura impresionante. Al siguiente, solo había polvo, escombros y aire sobrecalentado. La explosión se propagó en una esfera perfecta, consumiendo cajas, jaulas, cuerpos, todo. Los pilares de piedra que sostenían la caverna se agrietaron y comenzaron a caer. El techo empezó a derrumbarse. Toda la enorme cámara se estaba derrumbando. Creé una barrera e impedí que la onda expansiva dañara mi grupo. Esta barrera también absorbió la luz para evitar que les quemara los ojos. Tras desvanecerse la luz, la zona no era más que una franja calcinada que se adentraba en el suelo, revelando la parte superior de lo que parecía ser otro laberinto de absoluta oscuridad bajo ella. Los cazadores me miraron con expresiones que iban desde la sorpresa hasta el asombro, pasando por un ligero temor.
Incluso Zoe parecía conmocionada, con sus antiguos ojos muy abiertos mientras asimilaba lo que acababa de presenciar. Mientras todos me miraban fijamente, yo simplemente les devolví la sonrisa. Lo mejor es no dejar rastro. Fue mi única respuesta mientras me daba la vuelta para marcharme. Michael asintió sabiamente y lo siguió, lanzándole únicamente una mirada de puchero a Mahoraga, que también lo siguió. Perky, a pesar de estar sin aliento, sonreía como un maníaco. Por eso le oí decir vagamente a mis espaldas: hay que esperar a que lleguen los refuerzos. Estás completamente loco, susurró uno de los cazadores más jóvenes. Negué con la cabeza, con la intención de bajar por el camino por donde habíamos venido, pero me detuve al ver un pasadizo lateral sin mayor interés. Mis ojos chakras se activaron y observé cómo una cantidad variable de energía provenía de esa dirección. ¿No se suponía que toda esta sección debía estar oculta? Me vino a la mente la idea de obstaculizar aún más lo que estaba sucediendo allí. Solo un desvío más. Dédalo. El familiar pulso de información recorrió la conciencia de Dédalo, transportado a través de las vetas de piedra de su laberinto. Hizo una mueca, sintiendo la perturbación como una nota discordante en una sinfonía que había estado dirigiendo durante 2000 años. Intrusos. De nuevo. La marca de Atenea ardía en su hombro, incluso a través de la envoltura de bronce de su cuerpo actual. Eso solo lo podría ser un dios poderoso. Su mirada se desvió hacia el Señor del Diablo, que estaba tumbado en un rincón de su espacio de trabajo como si fuera el dueño del lugar. Lo cual, llegados a este punto, bien podría ser cierto. Rizevin Livan Lucifer estaba sentado con una pierna cruzada sobre la otra, examinando sus uñas con esa clase de hastío y desapego que proviene de haber vivido demasiado tiempo y haber visto demasiado. Sus ojos heterocromáticos, uno morado y otro azul, recorrían con languidez los objetos del taller, sin verdadero interés. Incluso el leve brillo en su mirada parecía atenuado. Apartó la mirada rápidamente y, una vez más, asintió mentalmente, resignado a su decisión de unirse a ellos. Aliarse con la Brigada del Caos. Más vale malo conocido que bueno por conocer, pensó con amarga ironía. Pensar que se encontraba ante un ser de tal poder y que lo apoyaba. La presencia casual del señor demonio en su taller era muy significativa. No podía decir que supiera mucho, solo que se trataba de una criatura que estaba por encima incluso del reino de los dioses mayores. Rizevin estaba allí como ninguera, básicamente, asegurándose de que la inversión de la Brigada del Caos en el laberinto diera frutos. Al menos, eso parecía desde fuera, pero estaba casi seguro de que aquello no terminaría ahí. Había algo más por lo que estaba allí, un objetivo real del que ni siquiera quería saber nada. En verdad, la era de los dioses había terminado. Bueno, al menos la época actual. Los olímpicos se ensalzaban en disputas y conspiraciones, atados por leyes ancestrales y divisiones nacidas del puro orgullo. Mientras tanto, seres como Rizevin se regían por leyes completamente distintas. No hay juramentos que los obliguen. No hay dominios que los limiten. Dédalo suspiró, y el sonido, extrañamente mecánico, que provenía de su garganta de bronce. Sintió otro pulso de retroalimentación a través de la red del laberinto. Los intrusos ya no solo deambulaban. Habían encontrado una de las entradas secretas. Los caminos que él había cerrado específicamente para las operaciones de la Brigada del Caos habían sido transitados. Apretó la mandíbula. Ya le habían avisado de la guerra. Un grupo poderoso estaba desmantelando una de las operaciones de contrabando. No era raro que seres poderosos entraran en su territorio. El laberinto los atraía como polillas a la llama, seducidos por rumores de tesoros o atajos a otros reinos a los que no se podía acceder con tanta libertad. Así que no le había prestado mucha atención. El laberinto había sobrevivido a cosas mucho peores que unos cuantos aventureros demasiado poderosos, especialmente con los monstruos que había coleccionado, monstruos a los que no se atrevía a enfrentarse pero a los que seguía viendo. Pero esto era diferente. Habían abierto pasadizos sellados.
Encontró una ruta que, estúpidamente, había dejado abierta, la cual conducía a una pequeña red de un lugar importante. De hecho, solo existen dos. No podía permitir que eso quedara así. La única razón por la que Dédalo seguía vivo, oculto tras 2 milenios, era su reino. Y su valor para esta nueva facción radicaba en lo que el reino le ofrecía. El laberinto era más que un simple laberinto. Era un sendero oculto incluso para los dioses, que existía en los espacios entre espacios. Un sendero que permitía viajar sin ser detectado dentro del reino de los dioses olímpicos, especialmente a lugares fuertemente vigilados y protegidos contra la teletransportación. Estaba seguro de que existían otras maneras de sortear las protecciones divinas. Pero ninguna tan conveniente y oculta. Ninguna tan fiable. Y ninguna que, además, ofreciera la ventaja de ser una fortaleza viviente que prácticamente hacía a cualquiera invulnerable. Una conveniencia que no quería poner a prueba con una facción compuesta mayoritariamente por seres malvados que no tenían a dónde ir. La Brigada del Caos no se mantenía unida por la lealtad ni la ideología. Era una coalición de desesperados, ambiciosos y marginados, unida por un consejo compuesto por seres poderosos e intercambios mutuos. Toleraban a Dédalo porque les era útil. En el momento en que dejó de ser útil, no quería pensar en eso. No cuando el rey Minos aún lo esperaba en el inframundo, listo para juzgarlo por cada crimen que Dédalo había cometido en vida. El asesinato de Perdix. La muerte de Ícaro. No. Necesitaba seguir vivo. Otro trato que había hecho. Conseguir un cuerpo modificado por un dios maligno. Uno que no llevara la marca de Atenea que le quemaba el alma constantemente. Este acuerdo solo se mantendría si él seguía siendo útil. El hecho de que uno de los dos lugares ya hubiera sido atacado no era buena señal. Necesitaba ocuparse de esto y eso significaba abordar personalmente esta intrusión. Lo que significaba hablar con Lord Rhysevin. Dédalo se giró para encarar de frente al señor demonio. Rhysevin levantó la vista de su examen de sus propios dedos, con una ceja alzada en señal de leve curiosidad. Señor Rhysevin, tenemos un problema, dijo Dédalo con voz tranquila. Unos intrusos han penetrado en los sectores restringidos. Han accedido a rutas destinadas exclusivamente a las operaciones de la Brigada del Caos. Rhysevin bostezó, tapándose la boca con un gesto exagerado de aburrimiento. ¿Ah, sí? Han destruido uno de nuestros principales depósitos, continuó Dédalo, intentando mostrar paciencia. Ahora se dirigen a otra zona prohibida que alberga recursos más valiosos. Donde se mantenía a un prisionero de gran valor. Fascinante, dijo Rhysevin, en un tono que sugería que para él no lo era en absoluto. Señor Rhysevin, intentó de nuevo Dédalo, estos intrusos representan una amenaza significativa para la operación. ¿Podrían? El señor demonio examinó su otra mano, dándole la vuelta para inspeccionar el dorso de sus nudillos. Verás, sigues mencionando nosotros como si estuviéramos luchando juntos. Pero parece que hay un problema en tu laberinto, en los lugares que elegiste y las zonas que creaste. Perdóname, señor, dijo con cautela. Y ahora suenas como un ángel, suspiró el señor Diablo, dejando entrever un dejo de locura en su tono, por lo demás, aburrido. Rhysevin finalmente sostuvo su mirada. Aquellos ojos dispares reflejaban una antigua diversión que erizó la piel bronceada de Dédalo. Dime, Dédalo. En tus 2000 años huyendo de las consecuencias, ¿has conocido alguna vez a un verdadero diablo? No. Señor Rhysevin. Su mente, alimentada por los largos años de haber evitado la muerte, le permitía presentir cuando estaba cerca de su indeseado abrazo. La presión le estampó la cabeza contra el suelo. Buena respuesta. Significa que no lo haces a propósito, dijo el señor de los demonios con desgana. Controlas este reino. Albergas una cantidad variable de monstruos que mueves a tu antojo. Corrige tu error o podemos aclarar la laguna de conocimiento sobre tu tema y la esencia de lo que es un demonio. Rechinó los dientes ante las palabras condescendientes. Considera esto una prueba, dijo el señor demonio con tono amistoso.
Si tu preciado laberinto no puede con un puñado de incógnitas, entonces quizá debamos reconsiderar nuestro acuerdo. Al fin y al cabo, ¿de qué sirve un arma que se rompe ante la primera resistencia real? Dédalo sintió un frío que se extendía por su cuerpo de bronce. Eso fue una amenaza. Ni siquiera estaba disimulada, era una amenaza directa. Yo me encargaré de ello, dijo en voz baja. El diablo no le prestó atención. Sus ojos veían algo que él no podía ver mientras miraba fijamente la pared. Dédalo cerró los ojos, sus párpados de bronce se deslizaron con precisión mecánica, y extendió la mano a través de la red de piedra y espacio que conformaba su reino. El laberinto respondió, esperando su guía. Infierno. La sala del trono del inframundo estaba más fría de lo normal, lo cual era significativo teniendo en cuenta que era literalmente un palacio de los muertos. Pero no era de extrañar considerando la presencia que allí se encontraba. Hades estaba sentado en su trono divino, sus dedos tamborileaban ociosamente contra el reposabrazos mientras sus fríos ojos observaban pasivamente a las diversas deidades ctónicas que entraban en fila para su reunión mensual. Hécate llegó primero, como siempre, con una sonrisa fría en el rostro mientras miraba a Hades con un respetuoso gesto de cabeza. Tras ella apareció Thanatos, que se materializó a su lado. Más tarde se unieron algunos espíritus menores de la muerte y dioses del inframundo. Hipnos entró bostezando a pesar de ser el dios del sueño, mientras las erilias cercanas susurraban entre sí. Sin embargo, todos mostraron a Hades el debido respeto al entrar. Creo que nos falta el psicopompo, observó Hécate con sequedad. Por supuesto que sí, murmuró Hades, entrecerrando los ojos al sentir la llegada a su reino. Probablemente esté por ahí perdiendo el tiempo o dirigiendo un servicio de mensajería. Hermes siempre está demasiado ocupado para hacer el trabajo tan importante de guiar almas, dijo Hades con un ligero tono de molestia. Como si la queja lo hubiera invocado, el espacio se onduló y Hermes apareció en un destello de movimiento. El dios olímpico prácticamente vibraba de energía, y sus sandalias aladas aún ondeaban al aterrizar. En comparación con los dioses que lo rodeaban, Hermes había optado por vestir vaqueros y una chaqueta de cuero con un caduceo colgado al hombro como si fuera un bate de béisbol. El dios lucía una sonrisa despreocupada que ya lograba irritar los nervios de Hades. Oye, perdón por llegar tarde, dijo Hermes con una sonrisa despreocupada, sacando lo que parecía sospechosamente un teléfono inteligente. Tuve que entregar un mensaje en Pekín, lo que siempre irrita a los dioses de allí. Luego recogeré algunas cosas del Olimpo y... Ah, qué bien, aunque seguro que tus excusas darían para llenar el libro de las Moiras, no me interesan en absoluto, interrumpió Hades con sarcasmo. Me alegra ver que aún conoces el camino por aquí. Empezaba a pensar que te habías olvidado de que existía el inframundo. La sonrisa de Hermes no flaqueó, incluso mientras se rascaba la nuca. Oye, he estado ocupado. Ya sabes cómo es con los deberes divinos, mensajes que entregar, deberes que atender, viajeros que proteger y ladrones a quienes dar cobijo. Hades se inclinó hacia adelante, clavando sus oscuros ojos en Hermes. Me alegra que hayas mencionado tus tareas. Esto me lleva al tema de tu hijo. Hablamos de él. Luke Castellán. El chico que robó mi yelmo de la oscuridad el verano pasado. La temperatura en la sala del trono bajó varios grados. Se podía afirmar sin temor a equivocarse que Hades no estaba contento. La actitud despreocupada de Hermes se resquebrajó ante la mención repentina, hecha sin previo aviso. Luke no le interrumpió Hades con voz gélida. Sé que colaboró con Ares para robarme el yelmo y el rayo maestro de Zeus. Sé que se alió con Cronos. Y sé perfectamente a quién le debes tu lealtad, Hermes. Es mi hijo, dijo Hermes en voz baja, y la energía alegre que emanaba de él desapareció de repente, reemplazada por dos frías esferas. ¿Crees que no sé lo que ha hecho? Se detuvo, mirando a Hades con una seriedad impropia de él. Las Moiras me lo mostraron. Me mostraron lo que le ocurriría. No puedo interferir. ¿No puedes o no quieres? Preguntó Hades con calma. Hermes apretó los dientes discretamente bajo las miradas de los dioses reunidos.
No puedo, espetó Hermes, mostrando una ira genuina poco común. Conoces las reglas. No podemos ir contra el destino ni intervenir. Respiró hondo, intentando calmarse. Tengo muchos hijos, señor Hades. E hijas. Su madre los sacrificó todo por un atisbo de futuro. Lo menos que puedo hacer es no empeorarlo arrastrándolo aquí antes de tiempo, concluyó Hermes con tensión. Un silencio sepulcral se apoderó de la sala del trono. Incluso las erilias habían dejado de susurrar. Hades estudió a Hermes durante un largo rato. El dios olímpico parecía cansado bajo su fachada despreocupada. Bien, dijo Hades finalmente. Supongo que otro hijo de semidios que se revela no merece demasiada atención. Hablemos de otros asuntos. Asuntos importantes relacionados con tus deberes. Hermes tomó asiento, y el único signo de molestia fue la aguda frialdad que cruzó sus ojos. La situación de superpoblación en Asfodelo ha empeorado. Los campos no pueden soportar la afluencia actual de almas, y tu actitud negligente hacia la guía de almas no ayuda. Quizás si dedicaras menos tiempo a ser de mensajero y más tiempo a tu verdadero trabajo como psicopompo. Sí, me ocuparé de ello, dijo Hermes, recuperando su energía habitual como si una máscara volviera a su sitio. De hecho, eso me recuerda que tengo un mensaje oficial que entregar. Sacó un pergamino sellado con el símbolo de un rayo. Del señor Zeus. La expresión de Hades se ensombreció. Zeus me envía mensajes a través de ti ahora. Qué deliciosamente condescendiente. Proviene de Zeus Ctonio, dijo Hermes con voz cuidadosamente neutral. En su aspecto de Zeus Ctonio, repitió Hades con voz serena. Nuestro querido hermano invoca su forma de Zeus del inframundo para darme órdenes. En mi propio reino. No disparen al mensajero, dijo Hermes con una débil risita. Ese es tu trabajo, y desde luego no te dispararía si quisiera hacerte daño, dijo Hades, con voz pausada a pesar del fastidio en su tono. ¿Qué quiere mi querido hermano? Imagino que su decisión de invocar un derecho que apenas posee se debe, al menos, a alguna razón que su orgullosamente considera importante. Hermes desenrolló el pergamino y suspiró. Solicita que te asegures de que nadie escape del Tártaro. Duplica la guardia. Triplícala si es necesario. Con los titanes despertando y una nueva perturbación en el aire, quiere tener la certeza absoluta de que nada salga. Hades sabía que aquella petición era en realidad una orden. Su inmenso poder divino se desplazó por un instante y Hermes tuvo la sensatez de parecer desconcertado. Qué amable de su parte decirme cómo gobernar mi propio reino, dijo Hades, con sarcasmo en cada palabra. ¿Y qué hay del yelmo que no me ayudó a recuperar? ¿Qué hay del insulto a mi poder que quedó impune mientras él se preocupaba por su preciado rayo maestro? Oye, solo estoy dando el recado, dijo Hermes, levantando las manos en señal de rendición. Si quieres quejarte con el rey, adelante. Me quedan 12 paradas hoy. Ya que nadie parece comprender lo que sucede, tráiganme al ladrón, dijo Hades de repente. Sospecho que él sí lo sabe. Ya que no nos ayudan, permítanos retomar el tema de su hijo. Usted es el dios mensajero, el guía de los viajeros. Puede encontrar a cualquiera. Tráiganme a Luque Castellán. La expresión de Hermes se contrajo por completo. No. Hades se quedó mirando. ¿Estás seguro de que es prudente interferir tan directamente? En lo que respecta a mi arma divina y a una conspiración contra nuestro propio panteón, preguntó Hades. Estoy seguro de que seré perdonado. Hermes frunció el ceño de nuevo. No he venido aquí para esta discusión. No traeré a mi hijo aquí para que se enfrente a vuestro juicio. No puedo detener lo que le espera, pero no seré yo quien lo acelere. Necio, dijo Hades simplemente. Hécate observó el encuentro con curiosidad. Hermes resopló y optó por permanecer en silencio. Sin darle mayor importancia, durante las siguientes horas se celebró una reunión de dioses en el reino de Hades. Se trataron diversos asuntos relacionados con el estado del inframundo, mientras Hades permanecía en silencio la mayor parte del tiempo. Después de que el último dios se marchó, Perséfone sonrió. Bueno, dijo Perséfone desde su trono junto al de él, hablando por primera vez.
Eso salió bien. Hades la miró fijamente. Ella sonrió levemente, sin inmutarse por su estado de ánimo. Sabías que no te ayudaría. Hermes siempre ha sido indulgente con sus hijos. Debería ser su trabajo, suspiró Hades. Sobre todo cuando algo turbio está a punto de suceder. Hay seres detrás de esto, y mientras mi necio hermano lo ignora por el bien de las mujeres, yo no. Perséfone examinó sus uñas, pintadas hoy de color morado oscuro. Sabes, podría haber otra manera de obtener información sobre lo que Cronos y sus seguidores están planeando. Te escucho, respondió Hades, fijando sus ojos en ella. Ese ángel, dijo Perséfone con naturalidad. Del que Afrodita ha estado hablando. Kai, creo que se llama. Dijiste que tenía un conocimiento inusual. ¿Y si las fuerzas de Cronos están involucradas en la captura de Olímpicos? Y se encogió de hombros con elegancia. Puede que tenga alguna información. Lo dudo, respondió Hades al instante. El muchacho probablemente se encuentre en el cielo, aislado de nuevo del mundo, y eso supondría contacto directo. Por lo que he oído, no, dijo sonriendo. Por un instante, toda la atención de Hades se centró en ella. Oh. Tras las revelaciones que su esposa le había hecho, Hades se quedó solo en su sala del trono. Así que Kai había abandonado el cielo una vez más y, por lo poco que se sabía, parecía haberse unido a Perky. De nuevo, apropiándose de una misión divina y desapareciendo sin dejar rastro. Su esposa tenía razón, Kai probablemente sabía algo. Un rápido vistazo al camino que habrían tomado lo demostró. Una cantidad anormal de monstruos y criaturas ajenas al panteón griego. Una molestia que normalmente tenía que afrontar con los demonios y los caídos. Tamborileó con los dedos contra el reposabrazos. Quería arriesgarse. Perséfone tenía razón. Y necesitaba comprender la situación, aunque solo fuera por el bien de su reino, que potencialmente podría verse afectado. Hades no era tan lento de reflejos como sus dos hermanos, que disfrutaban de su libertinaje. No pasaba por alto las amenazas. Eso sin contar los recuerdos tan vívidos de su padre. Su padre, que aparentemente contaba con ayuda externa. Hades no era tan arrogante como para creer que el statu quo se mantendría. Nuevas fuerzas podían surgir y las antiguas, regresar. Había muchos dioses y criaturas que desearían ver la caída del Olimpo. Después de todo, la mayoría de ellos estaban retenidos dentro de su propio reino. Hades suspiró. Pero había otra consideración. Yahvé había actuado. Por primera vez en mucho tiempo, incluso para los estándares divinos, el Dios del cielo había trascendido su sistema celestial. Tras tanto tiempo en que el cielo se había convertido en un misterio y su nombre en un mito en el mundo sobrenatural, él había actuado. Una acción que solo unos pocos conocían. Hades se enteró gracias a Hipnos, quien le informó de una actividad inusual en el reino de los sueños. Actividad centrada en una niña demonio. No se pudieron descubrir más detalles. Hipnos se había mostrado reacio a indagar demasiado. Aún así, aquello le había llevado a fijarse en las acciones de los demonios y los caídos, más allá de la observación pasiva que mantenía debido a su insistencia en ser parásitos de todo lo que tocaban. Sin duda, algo estaba ocurriendo dentro de las tres grandes facciones. Lo cual lo llevó de vuelta a su pregunta. ¿Debería contactar con Kai? Fin.